Hola, en el siguiente video, mi persona, María Rebeca Gamboa Venegas, y mis compañeros Giovanni Casca y Cristian González les estaremos presentando las diferentes etapas que llevamos a cabo para la realización del proyecto CityBikes. Este proyecto se realizó como parte del curso de despliegue de soluciones analíticas de la Maestría en Inteligencia Analítica de la Universidad de los Andes. ¿Qué podrán encontrar? Primeramente, van a conocer cómo hicimos el entendimiento de las dimensiones de los datos. Seguido, hablaremos un poco acerca de las consultas estructuradas que utilizamos. Además, veremos diagramas dinámicos con más de dos variables que implementamos para ver los análisis de la información y finalmente veremos el caso de uso de estrategias de flujos de datos. En cuanto a las dimensiones de los datos, consideramos pertinente conservar solo aquellas variables que tuvieran una variación significativa. La metodología que utilizamos fue calcular uno a uno para cada columna el rango intercuartílico, y aquellas que tuvieran esa distancia intercuartílica muy baja efectivamente no estaban variando y no debían ser conservadas para nuestro estudio. Fue por eso que calculamos el rango intercuartílico y el criterio de aceptación que tomamos fue que el rango intercuartílico fuera superior a cero, es decir, aquellas variables que tuvieran una variación nula no estaban siendo conservadas para el estudio. Después de esto pudimos determinar que las variables seleccionadas que sí tuvieran una variación lo suficientemente necesaria fueron las variables de hora, día, mes y día de la semana, lo que nos permite identificar los periodos donde hay una mayor o menor demanda de viajes en bicicleta, tanto a nivel de día, mes, día de la semana u hora. Para estas variables realizamos nuestros análisis, donde el diagrama que generamos fue un tipo histograma donde quisimos representar los días de la semana con mayor cantidad de viajes o menor cantidad de viajes, lo que nos permite identificar primero cuáles son los meses donde se tuvo mayor o menor demanda, pero también ver si los días de la semana con mayor demanda son consistentes a través del tiempo o más bien tienden a cambiar a través de los meses. Como se muestra aquí una parte de los histogramas que generamos, los gráficos totales aparecen en el documento adjunto. Se puede observar, por ejemplo, que para el mes 1 los días 4, 5 y 6 eran donde se tenía la mayor demanda de viajes en bicicleta, pero esto cambió hacia el mes 2 donde los días con mayor demanda tendieron a ser los días 3 y 4 de la semana durante ese mes. Y también se puede observar que el mes 3 fue uno de los meses con la menor fue uno de los meses con la menor demanda total en viajes de bicicleta respecto a los demás meses. Para poder hacer una metodología de clustering y una reducción de la dimensionalidad tuvimos que seguir una serie de pasos para poder preparar los datos. Lo primero de ellos fue una preparación de datos donde quisimos tomar las variables categóricas y aplicar un label encoder en particular para las estaciones de origen de dichos viajes y una estandarización de la data para las variables de los días, meses de donde sucedieron el viaje para poder entregárselos a una metodología de reducción de dimensionalidad. En cuanto a la reducción de dimensionalidad, decidimos utilizar una metodología UMAP al ver las ventajas que está teniendo respecto al análisis de componentes principales y queriendo preservar esas distancias entre puntos para poder encontrar efectivamente unos clústeres acertados. La metodología de clustering que utilizamos fue una metodología de scan basada en densidades, donde buscábamos encontrar esos clústeres homogéneos y que estuvieran centrados alrededor de esos puntos core que tenían la suficiente cantidad de vecinos cercanos. Para seleccionar el epsilon o el radio alrededor del cual encontrar esos vecinos cercanos, generamos una gráfica Elbow con los K vecinos para poder determinar a partir de qué punto ya se empezaba a perder la cantidad de vecinos cercanos suficiente para que se generara un clúster. Y en cuanto a la mínima cantidad de muestras, tomamos el valor de 10, dado el tamaño de nuestra tabla o nuestras bases de datos, se recomendaba ese valor. Esta fue la metodología que utilizamos para preparar, reducir las dimensiones y clusterizar nuestros datos. Esto nos llevó finalmente a una entrega de 8 clústeres, los cuales aparecen en el gráfico precisamente de la reducción de dimensiones UMAP, donde se puede evidenciar que estos clústeres están agrupando esas estaciones
o esos viajes más bien que sucedieron en estaciones similares, pero también en características similares, días, horas, meses similares, lo que nos permite determinar cuáles son esas principales características de demanda, cuál es el clúster más grande, es decir, el tipo de viaje más frecuente en su mes y que sucede en periodos similares, lo que permite ver si estamos logrando satisfacer la demanda para dichas estaciones por la cantidad de viajes que están recibiendo. Ahora veremos cómo realizamos las consultas estructuradas. Para empezar, realizamos un proceso de transformación de datos sobre la variable de fecha, ya que ésta contenía dos formatos diferentes. Por un lado, teníamos el formato de año, mes y día, y por otro lado el formato de mes, día, año. Trabajamos sobre este último, separando la fecha en tres campos, empezando por mes, después día y después año, utilizando su separador diagonal, que era específico de este formato de fecha. Posteriormente, homologamos la fecha en las columnas de mes, día, año para ambos formatos y así poder tener en estas tres columnas los datos correspondientes a la fecha. Y aquí podemos ver dentro de la estructura del dataset final cómo teníamos la fecha y los campos separados por mes, día, año que posteriormente vamos a ocupar. Después continuamos con las estaciones de clima. Como podemos ver, las estaciones de clima se encuentran dispersas por diferentes zonas. Como únicamente nos interesan las estaciones de clima dentro del estado de Nueva York, realizamos un cruce de información para poder descartar todas las estaciones de clima que estuvieran fuera de la zona de interés. Es así que podemos ver que identificamos las zonas y las vemos mapeadas dentro de esta imagen. Con este catálogo que creamos, procedemos a generar tres vistas para trabajar esta información con consultas SQL. Por un lado, tenemos el catálogo de las estaciones dentro de Nueva York, por otro lado los datos del clima y por otro lado los datos de los viajes. Con estas vistas realizamos las consultas para obtener los datos de la temperatura máxima y mínima por estación, año, mes, semana y día, obteniendo el siguiente layout a partir de una consulta SQL con los set de datos que ya habíamos trabajado previamente. Entonces, a partir de aquí empezamos a realizar consultas para responder las preguntas planteadas. Empezando por identificar la semana, mes y año más caluroso de acuerdo a los datos. Es aquí donde a través de esta gráfica podemos identificar cómo se distribuyen las temperaturas máximas a través del tiempo y las semanas del año y el histórico. Es así que encontramos que en el año 17, el mes 2, la semana 6 y día 9, la temperatura máxima fue de 38 grados dentro de esta estación. A partir de este dato podemos ubicar que esta estación se encontraba en Staten Island. Y a partir de la fecha identificamos dentro del periodo más menos 3 días los viajes realizados, que en este caso fueron 113.000 viajes 653. Ahora realizamos el mismo procedimiento para los momentos más fríos. Obtenemos la misma gráfica, ahora trabajando con la temperatura mínima. Identificamos que el momento más frío fue en el año 19, mes 1, semana 5, día 31, con una temperatura de menos 16 grados. La estación asociada es Manhattan y los viajes realizados en este periodo de tiempo fueron 126.000 viajes. Muy bien, ahora les presentaremos el dashboard de City Bikes. Es el dashboard construido para conocer el clima histórico en la ciudad de Nueva York según las estaciones del sistema de bicicletas públicas de la ciudad y también características sobre el número de viajes. Se trata de un dashboard interactivo donde podemos en esta primera pestaña clima
colocar una serie de filtros que nos permiten observar la evolución de la temperatura máxima mensual por año y por estación, además de las estaciones con mayores niveles de temperatura y las estaciones con niveles menores de temperatura, así como la evolución de la temperatura máxima semanal por año y por estación. En este caso podemos observar que tenemos 3 estaciones filtradas y solamente un año. Sin embargo, un dashboard dinámico nos permite colocar más datos para observar cuál ha sido la evolución justamente de estas 3 estaciones y del clima en esas 3 estaciones a lo largo del tiempo. En esta parte, bueno, esta primera tabla nos muestra todos los datos que estamos trayendo y cómo estos van cambiando. Y aquí vamos viendo la evolución de la temperatura máxima mensual por año. Vemos cómo a lo largo de los años el comportamiento de las temperaturas máximas es similar en todos los años. Así podemos ver cómo en las diferentes estaciones los meses cercanos al inicio y a fin de año tienen temperaturas menores y no los meses del centro. Y aquí podemos ver la evolución de la temperatura máxima por año y por estación. Algo similar podríamos ver en los viajes. Este dashboard también nos permite elegir una serie de filtros y según los filtros elegidos vamos a ir cambiando o van a ir modificándose los diferentes gráficos que veremos a continuación. En este caso se encuentran vacíos, pues no hemos elegido la estación de origen, más sí el año. Vamos a escoger un par de estaciones y vemos cómo el gráfico empieza a cambiar. Aquí un par de estaciones y un par de años. Escoger 2013, 2020 para ver la evolución del promedio mensual de viajes por estación de origen, si lo vemos por acá, y las estaciones con el mayor número de viajes, además de la duración de dichos viajes, la duración promedio. Aquí podemos ver cómo para para esta estación University ha aumentado significativamente el promedio mensual de viajes que salen de dicha estación en 7 años. Vemos que para Broadway no tenemos ninguna información, entonces vamos a elegir alguna otra estación, tal vez un par, que nos pueda mostrar la evolución en el tiempo. Aquí vemos pues agregamos una estación de color rojo que se representa de color rojo y otra estación que se representa en color púrpura. Muy bien, ¿qué es importante de este gráfico? Este gráfico me permite ver actualmente cómo ha sido la demanda o el promedio mensual de viajes por estación de origen y nos permite ver el punto en el 2013 y el punto en el 2020. Pero ¿qué pasa si queremos observar datos intermedios? ¿Lo podemos hacer? Efectivamente lo podemos hacer cuando establecemos un filtro intermedio en este gráfico. Por ejemplo, agregamos el año 2017 y vemos cómo la estación, por ejemplo, la estación en rojo no pasó de una línea, o más bien, vemos cómo la estación en rojo pasó de ser una línea completamente horizontal a verse cómo su demanda tuvo un pico en 2017 y cómo volvió a su nivel cercano al 40 en 2020. Por otro lado, podemos observar que la estación representada en color púrpura tuvo una demanda más exponencial de 2017 a 2020, mientras que la representada en color verde, su demanda no fue tan exponencial de 2017 a 2020. Bueno, esto es una breve explicación y un breve ejemplo de lo que podemos hacer con un dashboard dinámico, donde según los filtros que apliquemos, así podemos ver la información y analizarla. Como caso de uso, nosotros estudiamos Spotify y su estrategia de flujo de datos. Cada acción que los usuarios realizan en la aplicación de Spotify, como pulsar play, compartir una canción, crear una lista, etc., genera un evento que es registrado por la aplicación. Esto es un gran reto cuando tienes 200 millones de usuarios y un catálogo de 40 millones de pistas
y alrededor de 300 eventos rastreables. ¿Por qué es relevante guardar toda esta información? Porque Spotify analiza toda esta información con el objetivo de identificar características populares entre los usuarios, por lo que llevar toda esta información a los equipos de desarrollo implica un gran reto, dentro de los cuales está entregar los datos completos en servidores que se encuentran en continentes diferentes y trasladar toda esta información a un solo clúster central de Hadoop. Y si esto no es suficiente, con un ancho de banda reducido. La implementación de Kafka dentro de Spotify le permitió entregar más de 700.000 eventos por segundo desde el otro lado del mundo. En este caso de uso podemos evidenciar el impacto que ha tenido la integración de flujos de datos en la arquitectura de Spotify y cómo esta ha sido una de las principales innovaciones de la empresa. Los flujos de datos han permitido a Spotify mejorar su sistema de recomendaciones y la gestión de datos en tiempo real. Gracias a esto, puede ofrecer una experiencia de usuario personalizada, un sistema de recomendación eficiente y una capacidad de optimización a través de pruebas A/B. El uso de APIs de Kafka, el almacenamiento en HDFS y la integración con Google Cloud ha brindado a Spotify la capacidad de procesar y almacenar datos de millones de eventos por segundo y millones de usuarios activos al mes, y esto ha sido posible gracias a la integración de flujos de datos.